Muy buenos días, hermanos. Y realmente esta última canción que se cantó encaja perfectamente en lo que vamos a estar viendo esta mañana. El título del sermón esta mañana es Nuestra Patria Celestial. Nuestra Patria Celestial. Ustedes pueden estar pasando a Hebreos capítulo 11, y vamos a estar en los versículos 13 a 16. Hebreos 11, 13 a 16. Y vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más para que realmente nos pueda bendecir, podamos entender su palabra y que sea de ayuda, de ánimo, y también para fortalecernos en Él esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias que tú nos has dado el privilegio de conocerte, de tener nuestra esperanza, no en las cosas terrenales como los del mundo, sino en las cosas eternas, las cosas reales, y en sí, nuestra esperanza en ti, porque tú nos has salvado, tú nos has sacado del pecado y también lo que nosotros merecíamos por nuestra maldad. Y te pido, Señor, que esta mañana podamos ver tu gran misericordia, tu gran bondad para con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza eterna en la patria celestial. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que esta mañana, como dije, vamos a estar continuando en Hebreos. Estamos en los versículos 13 a 16. Y vamos a ver como las 3 puntos del bosquejo esta mañana: morir en fe, confiando en el cumplimiento de las promesas, y eso hablando de los patriarcas más que todo, pero también incluyendo otros. Y luego el anhelo para la patria celestial, viendo que ellos tampoco estaban pensando que la tierra, no lo terrenal, era lo último. Y al final, el último punto es lo más sorprendente de lo que vamos a estar viendo esta mañana, que dice: Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Y eso realmente es lo sorprendente en lo que estaremos viendo esta mañana. La pregunta con la cual quiero empezar es: ¿dónde tienes la mirada? ¿Dónde tienes tu mirada puesta? ¿En las cosas del mundo? ¿Estás confiando en las cosas terrenales? ¿O tienes tu mirada en lo que es verdadero, lo que realmente importa? Tu afán de cada día va a mostrar dónde tienes tu corazón. Si tienes tu corazón puesto en buscarle a Dios, confiar en Él y vivir con la determinación de crecer en tu fe, estarás volviendo a estas verdades que estamos viendo esta mañana una y otra vez para ser fortalecido en Él. Para volver de tu incredulidad, voy a decir, tu falta de fe y confianza, y una y otra vez poner tu corazón en la verdad de Dios. Pero si tienes tu corazón puesto en las cosas del mundo, ¿no? De comida, del vestimenta, también, ¿no? De satisfacer tus deseos egoístas, de cómo tu cónyuge, tu familiar y otras personas no están haciendo lo que deben hacer para ti, realmente ¿no? Eso muestra un corazón afanado y preocupado por las cosas terrenales. Así que quiero empezar leyendo Hebreos capítulo 11, y vamos a leer los primeros 16 versículos y luego vamos a leer los últimos versículos también del capítulo. Así que Hebreos capítulo 11, comenzando con el versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella
recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Pasando al versículo 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin
nosotros. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal es, la patria celestial fue la esperanza de todas estas personas que murieron en fe. Por igual, para todos nosotros que perseveramos en la fe en Jesucristo, Dios ha preparado una verdadera patria, que es la patria eterna y celestial. Así que eso es lo que nosotros necesitamos estar viendo esta mañana. Bueno, en Hebreos 11 decimos que eso es el capítulo de fe, y eso es lo que es. Pero esas personas vivieron con todo previsto. Ellos vivieron con lo terrenal en cuanto a su comida, en cuanto a su ropa, todas sus necesidades. Ellos tenían eso ya preparado no solo por días, sino por meses y años. Ellos tenían todo eso y así ellos podían vivir confiados de que todo iba a ir bien. Obviamente la respuesta es no. Y realmente atrevo a decir que muchos de ellos y el tiempo en el cual ellos vivieron tenía mucha más incertidumbre que el tiempo en el cual nosotros vivimos. Ellos vivieron en tiempos, ¿no?, que tenían que, hoy en día se puede almacenar comida y muchas cosas por mucho tiempo, años. Pero en ese entonces no podían hacer eso. Ellos tenían muchas otras dificultades de las cuales ya nosotros desconocemos. Lo más, importante de entender cómo ellos vivían es entender que ellos también tenían que vivir mirando hacia adelante para la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Mesías prometido, todavía no había venido. Y con eso, ellos tienen que mirar hacia adelante. Y por eso, estos versículos, ¿no? En el versículo 39 de Hebreos 11 dice, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. Así que eso es lo importante para entender de ellos, cómo ellos tenían que vivir en ese entonces. Nosotros, en cambio, vivimos con la venida de Jesucristo. Él ha venido, ya podemos mirar hacia atrás como acabamos de hacer en la Cena del Señor. Podemos meditar en la obra ya realizada de Jesucristo. Y nosotros podemos estar meditando y confiando en esa obra. Así que eso es lo que vamos a ver de estos santos, de que ellos, comenzando con el primer punto, ellos vivían con mucho más incertidumbre que nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos la actitud, bueno, nadie ha vivido la dificultad que yo estoy viviendo, ¿no? Y por eso nos quejamos y también desconfiamos en Dios. Pero ellos sí tenían mucho más incertidumbre que nosotros. Así que el primer punto es morir en fe, confiando en el cumplimiento de las promesas. Por la fe en Yahweh Dios, confiando que Él es poderoso para cumplir su palabra, tanto los patriarcas como todos los santos antes de Cristo murieron en fe, sin ver el cumplimiento del Mesías prometido y nuestra patria celestial. Y cuando pensamos en esto, ¿qué es lo más importante de eso? Por ejemplo, ¿es tu fe, la cantidad de tu fe, es
o es tu Dios, en quien tienes tu confianza puesta. Por ejemplo, un Dios falso puede cumplir su palabra y la respuesta es no. Y así debemos entender que no es tu fe lo que te sostiene en la dificultad, sino tu Dios el que te sostiene. La confianza en un Dios falso no te ayudará, pero la confianza en el Dios verdadero es lo único que nos puede realmente sostener en la dificultad. Recordemos Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, y voy a leer de versículo 13 a 20. Hebreos capítulo 6, de versículos 13 a 20, que dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo o no pudiendo jurar por alguien mejor, o mayor, perdón, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso o garantizó un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús por nosotros, o entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así que tenemos tanto Dios, el Padre, quien ha hecho estos juramentos, y también es asegurado por quien es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Nuestra seguridad, así que no descansa no en la cantidad de nuestra fe. Obviamente debemos ir creciendo en fe, pero descansa solamente en quién es nuestro Dios, su fidelidad y lo que Él ha realizado por medio de su Mesías Jesucristo. Así volvemos a Hebreos 11 y versículo 13 para meditar en quiénes eran estas personas. Dice Hebreos 11, 13, todos estos murieron en fe. Todos estos murieron en fe, sin haber visto la promesa. ¿Y a quiénes hacen referencia esto? No es de todos estos. Se hace referencia en primer lugar a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero leí también los últimos versículos del capítulo para que entendamos que el autor mismo no estaba pensando solo en los patriarcas. ¿Qué dice en versículo 39? Hebreos 11, 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Así, sí, en primer lugar está hablando de los patriarcas, pero también los que eran antes de ellos, pero también incluye todos los santos que vivían en los tiempos antes de Cristo. Ellos no vieron el cumplimiento de la promesa del Mesías prometido. Y puedo hacer la pregunta, ¿qué es lo que inauguró el Mesías en su venida, su primera venida? Él inauguró el reino eterno de Dios. Y por eso Juan el Bautista, también Jesús mismo, ellos predicaron diciendo, el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Así que ellos, o Jesús, con la venida de Jesucristo, el reino de Dios se ha inaugurado. Y eso es, obviamente, una parte muy importante en el cumplimiento de estas promesas.
Pero no es de todo el cumplimiento final ni todo de eso. Vamos a volver a Hebreos 11:13. Voy a leer la primera parte del versículo 13, primero en la Nueva Biblia de las Américas, la cual estoy usando, y luego en la Reina Valera, porque van a notar algunas diferencias aquí. Dice en la Nueva Biblia de las Américas: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Hasta ahí. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. La Reina Valera dice: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Así que esa parte final van a ver que hay una diferencia. La primera parte, todas estas personas murieron en fe y ellos no recibieron lo prometido. Cuando pensamos en esa parte de que esas personas murieron en fe, ellos confiaron en la palabra y la promesa de Dios. Y ellos, aunque Dios no cumplió todas esas promesas en su vida, ellos continuaban creyendo. Muchas veces cuando nosotros recibimos una promesa, si no se cumple dentro de un plazo, más que todo corto, decimos que la persona ha fallado. Y en muchos casos puede ser en nuestra experiencia, porque en nuestra experiencia las personas no hay mucha fidelidad a la palabra, no cumple su palabra. Pero Yahweh Dios no es como el ser humano. Y estos patriarcas y otros santos entendían que estas promesas de Dios no solo iban a cumplirse en su vida terrenal, sino que después de su muerte. Y quiero que nosotros volviendo a pensar para nosotros en las promesas de Dios para con nosotros y las promesas que están aquí en este pasaje. Esos santos tenían que esperar años, décadas y a veces siglos, ¿no? No en el caso de Noé y otros, pero para el cumplimiento de promesas que Dios había hecho. Eso muestra paciencia, muestra perseverancia, muestra continuidad en las promesas de Dios. Ellos no se dieron por vencidos diciendo: ya, Dios ha fallado su palabra, cuando no se cumplió en el plazo que ellos pensaban que Dios tenía que cumplirse al cumplir esa promesa. Ellos permanecieron en su fe, aun en circunstancias bien contrarias y bien difíciles. Y la aplicación es obvia para nosotros. ¿Cuánto tiempo decimos ya no más? ¿No? Ya he tenido, por decir, he perseverado 1 año, 2 años, tal vez 3 en la iglesia y conforme a mi juicio, a mi criterio, las cosas no van bien. Así que no más. Pero aquí tenemos personas que permanecieron fieles por toda su vida sin haber visto el cumplimiento de esas promesas. Ellos no dudaron en el cumplimiento de esas promesas. No dudaron en el cumplimiento. Ellos, ¿qué dice volviendo al versículo 13? Sin haber recibido las promesas, habiéndolas visto desde lejos, Reina Valera, sino mirándolo de lejos. Ellos vieron como algo vago, borroso en el horizonte.
lo que Dios iba a hacer respecto a las promesas. Pero no tenían, no sabían a cabalidad exactamente cómo iba a ser ese cumplimiento. Solo los estaba viendo de lejos. Y ellos entendían que ellos no iban a experimentar en su vida terrenal el cumplimiento. Aún así, permanecieron confiando en Dios. Continuando. Dice en la Reina Valera, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Y los que tienen la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas van a ver que la palabra creyéndolo no se encuentra ahí. Y la razón por eso es sencillamente que hay una diferencia en el texto griego que está detrás de la traducción de la Reina Valera. Pero la pregunta es si hay una diferencia en el sentido. Y yo creo que la respuesta es obviamente no, porque el versículo comienza conforme a la fe murieron. Entonces, el versículo mismo enfatiza que ellos tenían esa confianza, ellos creyeron en el cumplimiento de la promesa, aunque solo lo veían de lejos. Al final, continuando, dice, y saludándolo. La Biblia de las Américas y Nueva Biblia, aceptado con gusto. Es decir, ellos estaban viendo, dando un saludo, por decir, buscando recibir esas promesas con ese gusto. La Reina Valera en esa palabra es más literal, pero cuando pensamos en el sentido, ellos estaban viendo el cumplimiento de esas promesas. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacemos cuando aceptamos con gusto, no, algo que viene? O alguien que viene, ¿no? Está personificando aquí las promesas. Vamos a abrirle la puerta y vamos a saludar a esas personas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que Abraham, los patriarcas, vieron de lejos al que venía, ¿no? Las promesas que venía, abrieron la puerta para darle la bienvenida a esas promesas, diciendo, Dios es fiel y realmente estamos con todo nuestro corazón, con ese gusto de recibir esas promesas. Eso es lo que está diciendo ahí, que tenían aceptado con gusto o saludando de corazón el recibimiento de esas promesas. No es que querían rechazar lo que Dios estaba diciendo. Continuando, y otra vez, hay que recordar, ellos entendían que muchas de esas promesas no iban a cumplirse en su vida terrenal, solo estaba viéndolos de lejos. La última parte del versículo 13 dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recordemos que en Hebreos 11, versículo 9, dice que Abraham, Isaac y Jacob vivieron como extranjeros en la tierra prometida. Ellos habían sido expatriados de su tierra natal para vivir en una tierra extraña. En ese tiempo no eran ciudadanos, por decir, de la tierra donde ya vivían. Aquí en Hebreos 11:13 dice que ellos no solo eran extranjeros en otro lugar terrenal, sino que eran peregrinos en la tierra misma, es decir, en el mundo. Entonces está tomando esa verdad que había ya mencionado en los versículos anteriores, ¿no? En los versículos que vimos, 9, 10, 11 por ahí, que ellos vivían, ¿no? Salieron de su tierra natal
vivían en una tierra como extranjeros. Pero aquí está llevándolo más lejos, diciendo que eran peregrinos en el mundo. Al confiar en Yahweh Dios, el Dios verdadero, ellos les daban la espalda a todos los dioses falsos de las naciones, ¿no? Alrededor de ellos. También dieron la espalda a los dioses falsos y la manera de vivir de sus propios antepasados. Ellos decían que la tierra misma, con todos sus defectos y problemas a causa del pecado, ya no era su patria. Su patria ya no, ellos estaban diciendo que no es mi patria esta tierra, con todo ese pecado, con toda esa maldad. Yo no formo parte de esto. Por no comportarse conforme a las creencias y costumbres de la tierra, ellos eran exiliados. Y ellos entendían la verdad que su patria era una patria celestial, no una patria terrenal. Hay una aplicación obvia para nosotros. Entendemos que somos nosotros extranjeros y peregrinos en esta tierra. Manifestamos por nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, que confiamos en el cuidado y las promesas de Dios. Mientras vamos peregrinando en esta tierra, estamos esforzándonos con perseverancia en esta confianza. ¿Cómo nos ven nuestros vecinos, las personas del trabajo? Ellos nos ven como ellos, preocupados por las mismas cosas que ellos, ¿no? La comida, la ropa, donde vivir. ¿Cómo vamos a darle una buena educación a nuestros hijos conforme a los valores del mundo? ¿Vivimos con esas mismas preocupaciones que nuestros vecinos y otros del trabajo? Si es así, estamos viviendo como si esta tierra fuera nuestra patria. Pero estos santos en el Antiguo Testamento, ellos entendían que su patria real no estaba aquí en la tierra, no era aquí en la tierra. Muchas veces nosotros, en lugar de confiar en Dios, levantar nuestra mirada a nuestra patria celestial, tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Tenemos las mismas preocupaciones que tienen los del mundo. Y con eso, por eso vemos mucha apostasía, porque solo por un tiempo hay muchas personas que participan en la iglesia, pero a través del tiempo muestra que su corazón realmente no está en las cosas de Dios, y muestra que su patria, su real es esta tierra. Pasando al punto 2, el anhelo para la patria celestial. El anhelo para la patria celestial. Estos creyentes no estaban mirando esta tierra actual como su morada permanente, sino que anhelaban la patria celestial, que es nuestra patria eterna con nuestro gran Dios y Salvador. Otra vez repito, esos creyentes en ese tiempo no vieron ni experimentaron el cumplimiento de todas esas promesas de Dios. En esta tierra física, digo, no vieron la entrada a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Esos patriarcas. No vieron cómo Dios iba a ser de la descendencia de Abraham, ¿no? De ser una multitud. No vieron la venida del Mesías Jesucristo. Pero otra vez voy a repetir lo que un comentario que hice al comenzar.
lo sorprendente de estos versículos es que ellos entendían que el cumplimiento verdadero, el cumplimiento final de todas estas promesas de Yahweh Dios para con ellos no era un cumplimiento terrenal. Aunque sí había una parte que era un cumplimiento terrenal de esas promesas, el cumplimiento real y verdadero era el cumplimiento celestial y eterno con Dios. Y versículo 14 dice, Hebreos 11, 14, 15, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Ahí, esos versículos son, por decir, de transición, para indicarnos que ellos entendían qué era su patria verdadera. Versículo 13, el versículo que ya hemos visto, nos dice que ellos entendían, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Estos versículos indican sus pensamientos y las acciones coherentes respecto a esa confesión de que ellos entendían, esta tierra no es mi tierra, no es mi patria. Cuando ellos confesaban que eran extranjeros, da a entender que no estaban viendo o viviendo en su propia patria. Ellos daban a entender que existe otra patria que es la suya, que era lo que ellos estaban buscando. Ellos daban a entender que estaban anhelando, buscando tal patria que realmente es de ellos. Y el versículo 15 dice que sus acciones eran confirmados por su confesión. Si realmente creían, ¿qué es lo que dice? Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Si realmente pensaban, esta tierra es mi patria, habrían vuelto a su tierra natal, a sus familiares, a sus amigos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ellos permanecieron en el lugar que Yahweh Dios les había llamado a ir. Ellos entendían que tenían que confiar en Dios y permanecer en el lugar que Dios les había mandado ir. En todo eso, su confesión de decir, esta patria, o somos extranjeros, somos peregrinos, ¿no? Como dice, confesando que eran extranjeros, era confirmado por sus acciones. Kistemaker dice, si los patriarcas hubieran realmente considerado volver a su país natal, le hubieran fallado a Dios y hubieran perdido la promesa que Dios les había hecho. Abraham había sido sacado de la tierra de sus padres y antepasados que adoraban a otros dioses. Él no podía volver porque había respondido en fe a Dios. Por eso para Abraham, su hijo, su nieto, regresar a la tierra de origen de Abraham era algo inconcebible. Inconcebible. ¿Por qué? Ellos ya habían respondido en fe. Otra vez podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Tú confiesas que eres extranjero en esta tierra y que tu patria verídica es la patria celestial con Yahweh Dios? ¿Tus acciones son coherentes con tal confesión? Es decir, en tu corazón y con tus acciones, ¿estás volviendo una y otra vez a tu patria anterior? ¿No? Que es la patria terrenal. ¿No? Tu mirada está en lo terrenal. Tus preocupaciones son las mismas que tus vecinos y otras personas de este mundo. O tú estás preocupado realmente, estás esforzándote por lo que realmente importa, lo que es de Dios. Su reino
y la patria celestial? ¿Cuál es lo que muestra tu corazón en eso? Otra vez cito a Kistemaker. Los creyentes saben que este escenario terrenal es transitorio, pero que su hogar celestial es permanente. Por lo tanto, reconocen plenamente el carácter temporal de su permanencia sobre la tierra y anhelan su morada eterna en el cielo. Los creyentes no huyen de este mundo. Este mundo redimido por Cristo es el taller de trabajo del cristiano. Y cualquiera que sea la ocupación honesta y honorable que el creyente tenga, Dios la bendecirá. No obstante, esta tierra presente pasará. Y según la promesa de Dios, nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, el hogar de la justicia. Así que nosotros, tal como estos santos en el Antiguo Testamento, debemos entender que nuestra patria real y verdadera es la celestial. Continuamos con la primera parte del versículo 16, Hebreos 11, 16. Así que ellos, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Ellos manifestaban, como estaba diciendo, con su confesión, con sus acciones, que su patria no era de esta tierra. Ellos volvieron la mirada de lo terrenal para poner su mirada en su verdadera patria. Su anhelo era estar en lo que Yahweh Dios había preparado para ellos. Ellos deseaban su patria real y final, que es la patria celestial con Yahweh Dios. No es que ellos pensaban, bueno, está bien, tal vez sí, tal vez no. No eran ambivalentes en este asunto, no. Ellos firmemente tenían la mirada puesta y en el anhelo, verdadero para su patria celestial. Y ellos esperaban con entusiasmo y con la plena confianza en el poder de Dios para llevarlos a esa patria celestial. Y la última parte de Hebreos 11, 16 coincide con lo que esto, ¿no? ¿Qué es esa patria mejor? ¿Qué es la patria celestial? Dice, les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Y con eso nos debe hacer recordar de un versículo que vimos anteriormente. Versículo 10. Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad es la ciudad permanente y es la ciudad eterna. Esta ciudad ha sido planificado y construido por Yahweh Dios mismo. Lo increíble realmente de pensar en Abraham, de pensar en estos patriarcas, Dios les había dado estas promesas terrenales respecto a la tierra, respecto al Mesías prometido, respecto a varias cosas en eso. Pero ellos entendían que el cumplimiento terrenal no era el cumplimiento final ni el cumplimiento eterno. Ellos entendían que su residencia final iba a ser en la ciudad que Dios mismo, que dice versículo 10, esperaba ellos, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros, ya que vivimos después de Cristo, debemos tener esta verdad realmente bien arraigada en nuestros corazones. Esta tierra no es nuestro lugar permanente. Y ellos, aunque solo vieron de lejos las promesas, ellos entendían esta verdad. Ellos entendían que su patria verdadera era la patria celestial. Ellos vieron eso.
Por aplicación otra vez y extensión, esta ciudad es para quienes. Esta ciudad es también para nosotros. Esta ciudad es para todos los que tenemos la misma fe que tenía Abraham. Nosotros también debemos anhelar esta patria celestial eterna. Porque eso es la patria de todos los que creemos en Él. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué clase de patria es la celestial? ¿Qué tipo de ciudad es? Es una patria, es una ciudad, por decir, que muchas veces tenemos, que tenemos aquí en la tierra, que son países, son ciudades gobernados por personas muy egoístas, que solo piensan en sí mismo, que solo piensan en cómo sacar provecho de la gente. No, obviamente no. La patria celestial es gobernado, es creado, construido por Dios mismo. Y Yahweh Dios siempre hace lo mejor por sus ciudadanos. Él está pensando en nuestro bienestar en esta ciudad. No es una ciudad construida, planificado por el hombre perverso, quien siempre toma, como por decir, los atajos para llenar sus propios bolsillos, para sacar provecho de otras personas. No, es la ciudad construida por Yahweh Dios que no escatima ningún esfuerzo en la construcción ni toma ningún atajo, ¿no?, para dejar a medias la construcción. Abraham, Isaac, Jacob vivieron en tiendas. Recuerden eso, ¿no? Hemos visto en los últimos versículos. Nosotros vivimos en departamentos, casas, lugares construidos por el ser humano. No solo son los gobernantes, ¿no?, los que sacan provecho de la gente, sino también los mismos arquitectos y constructores hacen lo mismo. Podemos decir que tanto por esa falta de honestidad y integridad en la construcción, sufrimos muchas carencias en lo que vivimos. Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas, carecían de muchos de los de las cosas que nosotros tomamos por sentado. Y había muchos problemas en cuanto a la vivienda. Pero cuando pasamos de esta vida a nuestra patria celestial, nuestra patria eterna, que Dios nos ha preparado, no había ningún defecto, ninguna imperfección en lo que Dios ha creado para nosotros. Porque, ¿qué es lo que dice? Yahweh es el arquitecto y constructor perfecto. Y debemos detenernos para meditar en eso. Debemos pensar, Dios realmente ha tenido esa gran misericordia para con nosotros. Por su bondad y gracia, nos está preparando esto que no merecemos. No merecemos vivir ni tener esa patria celestial. No merecemos vivir ni estar en esa ciudad eterna con Él. Nuestras acciones, nuestra desconfianza, nuestra falta de fe muchas veces en Dios muestra que no merecemos esto. Pero solo por su gran misericordia, Él ha hecho eso. Y cuando vemos el recorrido, la vida de Abraham, de los otros ahí en el Antiguo Testamento, también vemos esa misma misericordia de Dios, que ellos crecían en su fe. Y ellos llegaron a tener esa plena confianza en Yahweh Dios. Ellos se esforzaban para entender y para confiar en Yahweh Dios y lo que Dios les había preparado para ellos. Esos patriarcas entendían que esta tierra, otra vez, no es su patria real. Pasando al último punto de esta mañana.
Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Y realmente eso es lo más increíble de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Lo increíble de nuestro Dios es que no se avergüenza de los que confían en Él. A pesar de la desobediencia y las fallas de los creyentes en el Antiguo Testamento, y a pesar de nuestra desobediencia y nuestras fallas, aún así Yahweh, por decir de corazón, nos llama a su pueblo especial, teniendo un amor real y especial para con nosotros. Hebreos 11:16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Voy a hacer una comparación para empezar este punto. En tu experiencia, ¿tú tienes vergüenza de un pariente tuyo? Puede ser un hijo que no te obedece. Puede ser tu cónyuge que no se porta tal como te gustaría. Puede ser otra persona en tu vida con la cual tienes mucha vergüenza. Y a veces, o muchas veces, ni ocultamos el desdén que tenemos para esa persona. Hablamos de esa persona despectivamente. Compartimos con nuestros amigos qué tan difícil es tener esa persona en nuestra vida. Eso es como nosotros hacemos. Ahora, espero que puedas mirarte a cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Al llevar el nombre de Dios, cuando decimos que somos cristianos, estamos llevando el nombre de Cristo. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Tú llevas, yo llevo dignamente el nombre de Dios delante de parientes, delante de otras personas del mundo? Yo creo que muchas veces, debemos entender que muchas veces, y tal vez la mayoría de las veces, no llevamos dignamente el nombre de Yahweh Dios. Cuando yo estaba meditando en esto, en varias de mis actitudes y acciones, cuando medito en varias de las actitudes y acciones, ¿no?, de nosotros y también de los hermanos de la iglesia, realmente muchas veces parece que creemos que tenemos derecho a recibir toda la bondad de Dios, aun cuando actuamos como los mal educados o los mal criados. Muchas veces, aun los adultos, ¿no?, en la iglesia, actuamos como mal educados, mal criados. Hacemos nuestros berrinches y nos quejamos, no solo de lo grande, sino también de las cosas insignificantes. Pero con todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos por sentado el amor y la bondad de Dios para con nosotros, sin darnos cuenta qué tan inmerecedores somos de tal amor. Así, la pregunta es, al meditar en eso, ¿Yahweh Dios debe avergonzarse de nosotros, de ti, de mí, de cómo nosotros lo representamos una gran parte del tiempo? Yo creo que sí. Debe avergonzarse de nosotros, porque realmente no nos portamos conforme a lo que Él dice, no nos portamos conforme a la confianza en Él. Pero ¿qué es lo que este versículo, qué es lo que dice? Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Cómo eran los patriarcas? Ellos también eran como nosotros en muchos sentidos.
tenían sus debilidades, tenían sus pecados. Muchas veces fallaban a Dios en su falta de obediencia. Pero a través de sus vidas iban fortaleciéndose en su fe. Iban levantando la vista de lo terrenal a lo celestial, para ver lo que Dios estaba haciendo en ellos y por medio de ellos. Ellos aprendían qué es dejar atrás los anhelos del mundo para anhelar la patria eterna. Y debemos, este versículo nos dice la razón por la cual Dios no se avergüenza de ellos. Dice, por lo cual, no en la parte, por la mitad del versículo, por lo cual. Eso quiere decir, ¿qué es lo que estos versículos están diciendo? Están diciendo que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque ellos ya habían puesto su confianza en Él, estaba ya levantando la vista de las cosas terrenales y entendiendo que ellos tenían y estaban anhelando de corazón esta patria mejor, es decir, la celestial. Con todos sus defectos, con todos sus imperfecciones, con todos sus pecados, ellos ya estaban cambiando de corazón para anhelar, para poner su corazón en lo eterno con Dios. Y con esa confianza en Dios, con la cual estaba aprendiendo a obedecer, ellos aprendían también a andar en obediencia. Y con eso, yo creo que la aplicación es muy obvia. Primero, debemos estar muy sorprendidos que Dios tampoco se avergüenza de llamarnos a nosotros, nuestro Dios, de ser llamado Dios de nosotros, aún con todas nuestras imperfecciones, nuestros pecados y a veces nuestras rebeliones contra Él. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es levantar la vista para ver que nuestra patria real es la patria celestial. Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, eso es lo que estamos haciendo. Hay solo dos grupos de personas. Y en esta carta hemos visto estos dos grupos de personas. Hay el grupo de personas que aparenten formar parte del pueblo de Dios, pero no permanecen en la fe y se apostatan de Cristo. Abandonan la iglesia de Dios. Yahweh Dios no se complace en tales personas. Yahweh Dios sí tiene, podemos decir, vergüenza de esas personas. Pero hay el grupo de personas que tienen la fe verdadera. Crecen en su fe y obediencia. Manifiestan que tienen esa clase de fe por su perseverancia en Cristo y su iglesia. Y de esas personas, Yahweh Dios no tiene vergüenza. Así que los que creemos en Cristo, los que estamos confiando en Él, los que estamos levantando la vista para ver, para contemplar nuestra patria real celestial, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros. Kistemaker dice, Dios es el Dios de los vivos. Cualquiera que pone su fe en Dios entra en esa patria celestial mencionada por el escritor de la epístola. Dios no se avergüenza de ser su Dios. ¡Qué honor ser llamados hijos de Dios! Dios no permite llevar su nombre porque Él ya ha preparado, porque Él ya ha preparado un lugar para nosotros. Somos privilegiados por encima de todos porque nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en el cielo.
Dios ha preparado esa ciudad para nosotros. Somos nosotros peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. No existe un creyente verdadero que no esté en este camino angosto. Este camino angosto es de darle la espalda al egoísmo, darle la espalda a los valores de este mundo, darle la espalda a los apetitos carnales para confiar solo en Dios. Y quiero terminar este punto y luego para ir concluyendo con dos pasajes. Primero de Juan 3:1. Primero de Juan 3:1. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Con gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y así somos. Somos hijos de Dios. Y el otro es 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 9 a 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. No solo por la obra de Dios. Pero ¿qué dice después de esos versículos? Versículo 11, 1 Pedro 2:11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, no los incrédulos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que a base de lo que nosotros tenemos en Cristo, a base de que nosotros hemos sido adquiridos, ya tenemos somos ciudadanos de la patria celestial, a base de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es vivir conforme a eso. Abraham y los patriarcas no volvieron a su patria natal. Ellos manifestaban su confianza en Dios por continuar viviendo a través de décadas, paciencia, perseverancia en la fe, por lo que por lo que Dios les había prometido. Y nosotros también necesitamos seguir confiando en Cristo, seguir levantando la vista de lo terrenal a lo celestial. Recordemos la verdad principal. La patria celestial fue la esperanza de todas estas personas que murieron en fe. Por igual, para todos nosotros que perseveramos en la fe en Jesucristo, Dios ha preparado una patria verdadera, que es la patria eterna celestial. La patria celestial fue la esperanza de esas personas y para nosotros también Dios ha preparado una patria verdadera, que es la patria eterna celestial. ¿Dónde tienes tú tu mirada puesta? ¿En lo terrenal o en lo celestial? ¿Tú estás anhelando nuestra patria eterna, la que Yahweh ha preparado para todos los que creemos en Él? Realmente, eso es mi oración, que todos nosotros entendamos que es real y eterno, y que realmente le demos gracias a Dios, porque Él no se avergüenza de ser llamado Dios
de nosotros. Terminamos leyendo Hebreos 11, 13 y 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Es realmente increíble que tú no te avergüenzas de ser llamado Dios de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar tan sorprendidos, tener la maravilla de todo lo que tú has hecho por nosotros, entendiendo que de ninguna forma nosotros merecíamos eso, sino solo por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Tú has tenido esa gracia para con nosotros. Ayúdanos a entender que tal como con los patriarcas, los que vivieron antes de Cristo, ellos anhelaban la patria celestial. Aunque tenían solo vieron de lejos el cumplimiento de las promesas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a realmente entender eso. Ayúdanos también a confiar en ti, en medio de muchas dificultades, en medio de muchas pruebas, en medio de lo que pasamos diariamente. Ayúdanos, Señor, a no comportarnos como los del mundo, con los mismos afanes, pensando en solo lo terrenal, pensando en cosas como, o afanándonos conforme a lo que se afanan ellos. Y ayúdanos, Señor, realmente a levantar la vista de lo que tú has hecho por nosotros, a base de lo que tú has hecho por nosotros, levantar la vista a la patria celestial, que es nuestra morada real y eterna, que viviremos contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te pido por hoy, te pido por esta semana, que cuando estamos tentados a quejarnos, cuando estamos tentados a mirar y despreciar a otro hermano, familiar, tal vez aún el cónyuge, podemos pensar en tu gran bondad para con nosotros y que tú no tienes vergüenza de nosotros. Gracias, Señor, por todo eso. Gracias por tu gran misericordia, tu gran bondad, y ayúdanos a poner la mirada en ti y en lo que tú has preparado para nosotros. En tu nombre. Amén.